Cadena SER en Euskadi trabajamos con un enfoque que significa tener en cuenta a todos los grupos de interés con los que nosotros nos relacionamos diariamente, véase nuestros oyentes, que son muy importantes, nuestros clientes, anunciantes, las agencias de publicidad y las instituciones, administraciones y otras organizaciones culturales deportivas con quienes estamos relacionándonos permanentemente, además de todo el equipo humano que en definitiva hace posible la cadena SER en Euskadi. Y gestionando todo este universo de grupos, creo que es como podemos trabajar y podemos fortalecer estas conversaciones con los diferentes grupos de interés. Es que ha sido muy retador venir aquí a hablar de propósito ante un público que forma parte de un grupo que tiene el propósito y tiene muchos valores y tiene un modelo referente mundial. En IKEA España llevo 2 años y yo creo que mi aprendizaje de estos 2 años principalmente ha sido cómo todo empieza y termina con las personas. Las personas como clientes, las personas como la gente que trabaja en IKEA, las personas como los proveedores con los que nos relacionamos. Y entonces cuando eso sí o sí es centro, de repente todo lo demás es más fácil porque las piezas se recolocan. Markari dagokionez, gaur hemen azalduko dudana, da marka oinarrian zer den, azkenean marka bat irudikatzen dugunean, askotan irudikatzen dugu zoze grafikoa, adibidez logotipo bat, marka gaur egun hori baino askoz gehiago da, marka bat da kontakizun txikitxo bat, historia bat, asoziazioen bilduma bat, eta noski hori landu daiteke, eta hori da gakoa, hori da markagintza. Eta azkenean saiatuko naiz gaur, horren balioaz ohartarazten, badakit hemen Mondragon taldearen baitan oso jende diferentea dagoela, oso korporazio diferenteak, kooperatiba diferenteak, baina saiatuko naiz pilulak ematen behintzat guztientzat baliagarriak izateko. Otra de las grandes lecciones que yo tengo estos años es lo que ahora se llama las empresas con propósito. Más allá de mi actividad puramente empresarial, ¿qué legado voy a dejar? ¿O quién soy yo y cómo hago las cosas? Y entonces ahora es verdad que están muchas compañías y muchas empresas y muchas instituciones repensando ese propósito. Es quién soy, de dónde vengo, qué impacto quiero dejar, qué va a pasar en la posteridad, cómo ayudo a las personas, cómo ayudo al negocio, cómo ayudo al planeta. Entonces lo bonito de IKEA es que es una empresa que surgió con una visión que es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Y de esa visión se derivan unos valores que hacen esa marca única. No es mejor, no es peor, es única. Y entonces en ese ser tan contundente, que es como te seleccionan, es como entras a trabajar, es lo que alinea a todo el mundo que trabajamos ahí, bueno, pues a partir de ahí construyes un negocio. Y entonces lo que pasa muchas veces, creo que esa magia que tiene la marca IKEA, porque de alguna manera todos notamos, estando dentro y estando fuera, esa magia viene de la máxima coherencia entre lo que decimos que hacemos y lo que en realidad hacemos. Yo creo que tenéis todo lo que se puede tener, tanto por equipos, por personas, por valores, por idea de negocio, por idea de sociedad, todo lo posible para ser una marca inspiradora y ser una empresa o un grupo de empresas inspiradores para la sociedad. Entonces yo creo que tenéis un reto precioso que a mí me da mucha envidia cuando veo a la gente que va a trabajar en comunicación aquí, porque creo que tenéis uno de los trabajos más bonitos que puede haber probablemente, vamos, de los que yo tengo en mente que se me ocurren, yo creo que tenéis uno de los retos más bonitos.